Bienvenidos y bienvenidas a Educere Podcast, tu podcast educativo. Hola, hoy estamos empezando con esta edición coyuntural donde vamos a hablar sobre diversos temas que tienen que ver con educación, ¿no? Sí, diversas noticias también. Y precisamente ahora, ha estado rodando por las redes una noticia que es sobre dos estudiantes venezolanos que han ingresado a la uni. Que ha traído como que diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista sobre qué es lo que puede pasar. Exacto. En estas ediciones coyunturales vamos a tratar de ser los más concisos y hablar de las noticias en específico. Son dos. La primera es sobre un joven que ha logrado ingresar a la uni y la otra es sobre una joven que ha logrado ingresar a la uni, ¿no? En el caso de ella cuenta que ha sido mesera por 2 años y medio, me parece, y que tras haber ahorrado para pagar su examen, haberse preparado también y ahorrado para pagar la academia, logró hacerlo, ¿no? Y en el caso del chico también similar. Vamos a leer la noticia, Johnny. Sí, vamos, veamos la noticia. Ahora nos acompaña también Loki Eduardo, hasta allá atrásito. Así que ahí lo veremos. Vamos a pasar a la escena. Acá está. A ver, la primera noticia es esta. ¿Tú la lees, Ale? Sí. Ya. Moisés Donís, el primer venezolano que ingresa a la uni y marca un hito en Perú. Se lo dedico a mi mamá, que ya no está. La conquista del joven de 18 años implica un hito contra los discursos de criminalización esgrimidos contra los migrantes venezolanos. La propia presidenta ha culpado a los extranjeros de la ola delictiva del país. Moisés, de 18, se ha convertido en el primer venezolano en Perú en ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería para el periodo 2024-1, un hito contra los discursos de criminalización esgrimidos contra los migrantes, como decía arriba, que incluso los ha pronunciado la presidenta Dina Boluarte. El joven se midió con más de 5.000 postulantes en el reciente examen de admisión y logró hacerse con uno de los 1.533 cupos que ofrecía la Casa de Estudios para acceder a la vacante de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. Se lo dedico a mi mamá porque estuvo apoyándome por mucho tiempo. Lastimosamente no está acá para verme, pero sé que muy en el fondo estaría orgullosa, dijo a La República horas después de conocer que había obtenido un puntaje acumulado de 1091.040. Bien, entonces ahora pasemos a la siguiente noticia, que es joven venezolana que ingresó a la uni. Trabajé 2 años y medio de mesera para ahorrar y pagar mi academia. Vamos a leerla, a ver, dice. Yulibet Jardín Goita ingresó a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la uni tras llevar una intensa rutina de estudios. Conoce su historia. Yulibet Jardín Goita siempre tuvo en mente estudiar una carrera de ingeniería. Ella es natural de Venezuela, pero migró al Perú. En el país empezó a buscar oportunidades para formarse profesionalmente. Así conoció la Universidad Nacional de Ingeniería. Atraída por la excelencia académica de la institución, se preparó para postular, pero la llegada a la pandemia del coronavirus la obligó a abandonar temporalmente sus estudios. Durante 2 años y medio, Jardín Goita se dedicó a trabajar para ahorrar suficiente dinero y costear su preparación a la universidad. Luego de esto retomó sus estudios y en su segundo intento consiguió una vacante para la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la uni. Bien, entonces ya tenemos ahí las dos noticias. Vamos a regresar a la pantalla habitual. Bien, lo que se vio básicamente en redes sociales es que ha habido un gran público que es felicidades, ¿no? Con los amigos venezolanos, así los decían. Felicidades con los amigos venezolanos porque, están logrando sus sueños, su meta de querer estudiar. Había otro lado que decía que las vacantes no deberían ser para extranjeros, sino para peruanos, porque precisamente las vacantes se supone que el Estado le da para los residentes, para los peruanos. Entonces ahí se arma una gran controversia y creo que en realidad el tema da para conversar bastante, porque no solamente pasa por un tema de yo me merezco la vacante o no me la merezco, sino por un tema de derechos humanos, ¿no? Exacto, Johnny. Justo antes de empezar ahora conversábamos sobre eso. Creo que cualquiera está en el riesgo de tener que emigrar a otro país por situaciones de diáspora como la de Venezuela. Y creo que quien no quisiera que en el país al que llegue sea bien recibido y que tenga acceso tanto a salud, tanto a educación. Y hablando de este tema y de los derechos humanos, Católica tiene un instituto sobre los derechos humanos. Y claro, ¿no? Ahí ellos comentan que es como una ley, un tratado internacional en que el país que te acepta, el país que te recibe, también está en la obligación de brindar educación, sobre todo, y hablando de este tema. Entonces es algo justo
que puedan postular. Sabemos que postular a la uni es muy difícil, hay gente que se prepara muchos años. Entonces, como yo te decía, a mí, sobre todo, incluso digo que sean 2 es poco, ¿no? Más bien deberían haber muchos más, tanto peruanos como venezolanos. Eso en principio, yo creo. Es que sí, porque, o sea, como tú ya lo comentabas, en realidad esto pasa también por un tema, como mencionaba también, de derechos humanos, ¿no? Todos, según los derechos humanos internacionales, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a esos derechos fundamentales. Entonces, el derecho a la educación, sea donde estés, es un derecho y se tiene que ejercer o sea, si estas personas, ¿no? Si nuestros amigos, hermanos venezolanos están queriendo postular, ¿por qué no dejarles? Y si obtuvieron su vacante como todos los demás porque se la han ganado y porque es parte de su derecho ejercerlo, ¿por qué no dárselo, no? Entiendo que para muchas personas esto pueda sonar extraño porque está como que en el imaginario que las vacantes son para los peruanos, pero en general las vacantes son para las personas, ¿no? Para las personas en general que vivan en el territorio peruano, no solamente para los peruanos como tal. Entonces, precisamente por eso también estoy aquí con mi perrito. Entonces, es lo que estoy acariciando. Que la gente puede decir, ¿qué está haciendo? Estoy acariciando a mi perrito. Y me perdí. Ahí me perdí, perdón. Pero ahí se lo cortó. Ya. Y bueno, entonces, en general, debido a eso, de todas maneras hay muchas personas que no entienden estas razones, cuando creo que de hecho muchos peruanos van al extranjero por vacantes y se las dan. ¿Por qué nosotros no podríamos darles estas vacantes a alguien que se lo ha ganado? Ahora probablemente, bueno, algo de los comentarios que muchos se repetían en realidad es, pero le están quitando la vacante a un peruano. ¿Realmente eso es así, Ale? ¿Tú qué crees? Yo la verdad creo que el sistema está mal, como hemos comentado en muchos podcasts. El sistema de ingreso a las universidades. Pero poniendo eso a un lado, lo que tú dices es cierto. Yo tengo muchas amigas que fueron a estudiar a Argentina, por ejemplo. Claro, en los periodos anteriores, ¿no? Al 2024. Y sí, era una suerte de bienvenida al extranjero. Ellas se inscribían en la universidad. En este caso, ellas han ido a la UBA y han podido estudiar y ser profesionales muy buenas ahora. Y lo mismo pasa en otros países también, ¿no? Como en Estados Unidos, que tú comentas, muchísimos peruanos y latinoamericanos van y se los reciben y estudian. Entonces, creo que en nuestro caso, lamentablemente todavía nuestro sistema pasa por una suerte de esfuerzo, de dedicación, pero creo que en este caso, estas personas que ya están aquí, ya pagan sus impuestos en Perú, ya tienen sus papeles legales, también necesitan tener los mismos derechos. Y lo mismo, un pequeño paréntesis, en educación básica, ¿no? Es loco decir que los niños, por no ser peruanos, no van a poder ir a la escuela. Lo mismo pasa con la universidad. Y más bien es un motivo de celebración y felicitación que hayan logrado una universidad tan difícil como es la uni. Y creo que también, como queremos hacer estos episodios de coyuntura un poco cortos, creo que puedo ir cerrando con una investigación que se hizo por el IDRC, por UNICEF y por GRADE, en el que hay 2 autoras, Barrios Valenzuela y Palou, en el 2014 identifican estas medidas de integración, ¿no? Y que conversábamos con Johnny, que la primera, por ejemplo, es que el país tiene que tener protocolos de acogida con criterios e indicaciones pertinentes para la inscripción de los alumnos, bien detallado tanto en básica como a nivel de universidades, ¿no? Lo segundo es programas y aulas temporales para que se adapten al idioma, a la cultura. Y lo tercero, también la presencia de mediadores culturales entre el colegio o entre las instituciones con las familias migrantes, ¿no? Porque llegan a un nuevo lugar. Y estoy segura que muchos adolescentes venezolanos deben haber llegado y no sabían cómo funcionaba el sistema en Perú. Entonces, ahí que haya una suerte de personal a cargo o en la misma universidad que se capacite a alguien también sería importante. Justo ahorita con lo que mencionas, Ale, bueno, también por experiencia, yo he estado trabajando en algunas escuelas haciendo talleres a
estudiantes, claro que sí lo he comentado en otro podcast, en estudiantes de secundaria, y me tocó una escuela en la que una gran población eran estudiantes venezolanos. Y a mí me tocó conversar con el director porque teníamos que ver temas de gestión, y me comentó algo que tiene que ver con el tema, que es que habían muchos estudiantes venezolanos que no tenían papeles, pero aún así estaban en su escuela, ¿no? Y tiene que ver porque es justo lo que mencionaba antes con el tema de los derechos. O sea, si un estudiante viene y te toca la puerta para estudiar, no importa cuál sea su nacionalidad, no importa de dónde venga, no importa en general nada de esos temas, porque no puedes poner nada de eso sobre el derecho a la educación. O sea, es un derecho fundamental. Es como están básicamente en la misma mesa con los derechos de la salud y de la vida, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver, y justo lo que tú mencionabas, necesitamos justo esas políticas muy bien establecidas para que pueda haber un trabajo mucho más transparente y claro, porque también hay muchos estudiantes que no saben cuáles son sus derechos en torno a eso, ¿no? Porque también me ha tocado escuelas que me dicen, yo no le puedo dar una vacante a un estudiante venezolano cuando tengo en fila a 10 estudiantes peruanos, ¿no? Y de hecho he escuchado de muchos directores que me dicen, no, yo les digo que no, porque si no, no dejo que mis estudiantes peruanos puedan continuar acá, ¿no? Y es triste escucharlo también, porque si muchos docentes y directores piensan así, entonces ¿dónde queda el derecho de nuestros hermanos venezolanos que también quieren estudiar, ¿no? Porque si al final muchos de ellos están migrando es para tener oportunidades, ¿no? Y que nuestro país de alguna manera se los pueda dar también es parte fundamental de nosotros, ¿no? Exacto, ahí otra vez el sistema tiene que tener la forma de acoger tanto a peruanos como venezolanos y otras migrantes. Y creo que también finalmente pasa por un tema de empatía, ¿no? Nosotros tuvimos un conflicto armado interno donde muchos peruanos migramos o migraron a otros lugares, a otros países, y se nos recibió y tuvimos acceso a educación, y es una suerte de empatía entre naciones, digamos. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Para quienes se les hace difícil entender este tema, mañana más tarde nos podría pasar a cualquiera, ¿no? La situación política en Perú puede cambiar de un día a otro y podríamos estar en esa situación también. Entonces creo que básicamente es eso en cuanto a analizar la coyuntura. También nos gustaría que nos dejen sus comentarios con mucho respeto y seguir aportando a este tema. Uh-huh. Sí, porque entendemos que puede ser un tema controversial. Precisamente nosotros queríamos dar nuestra opinión sobre el tema porque hemos visto que es algo que ha dividido a muchas personas, cuando creemos que en realidad parte de algo muy importante, que es todos queremos educarnos y no está mal querer hacerlo, y está bien que se les dé la oportunidad a las personas que lo quieran y requieran, porque es un derecho, ¿no? Entonces dejen sus comentarios si tienen opiniones diferentes, si tienen opiniones que puedan estar muy en contra, por favor, de manera respetuosa, para poder conversar, debatir y llegar a algo, ¿no? Que al final ahí es que también se llega pues a un conocimiento y a los consensos, ¿no? Es cierto. Nos vemos en el próximo episodio de Coyuntura también. Hasta luego. Hasta luego, Loki, despídete. Adiós. Chao.